El Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo sigue encontrándole peros a la reforma energética propuesta por Calderón. En este DVD se dice que viola quién sabe cuántos artículos de la Constitución. Oiga, Beba, pero en el DVD anterior quedamos en que Pemex está muy mal, que así lo han dejado, que de todas formas hay que transformarlo. Y ahí está la propuesta de Calderón, ya está hecha. Sí, Charro, esa propuesta ya está hecha, pero está hecha por Dick Cheney, socio de Halliburton, por el FMI y por el Banco Mundial para que entreguemos nuestras reservas de petróleo a Estados Unidos y vendamos la industria petrolera a las grandes empresas transnacionales. Lo que necesitamos es defender un desarrollo económico soberano que beneficie a todos los mexicanos. Y el petróleo puede ser el motor de la economía. No necesitamos compartirlo con esos tiburones. Por eso, aquí se incluye una propuesta alternativa para fortalecer a Pemex sin reformar las leyes secundarias, sin inversión extranjera, sin venderla ni compartir la renta petrolera y sin privatizarla. Vamos, Beba, pero ¿qué no ve la claridad del agua? En ningún lugar de la propuesta de Calderón se usa la palabra privatizar. Yo tampoco digo a dónde quiero mandar a esos por mentirosos porque también suena re feo. Mejor deje que vean el DVD y luego platicamos cuántos artículos viola la reforma de Calderón y cómo las ganancias del petróleo acabarían en manos privadas. Te invitamos a compartir este material con tus amigos, familiares y vecinos, a proyectarlo en plazas públicas y en círculos de estudio. Participa en este importante debate sobre la defensa de nuestro patrimonio y del futuro de los mexicanos. La Constitución es un pacto social entre los mexicanos que consagra los derechos fundamentales de todos y da forma legal y política a la República y sus instituciones, diseñadas en el papel para que los gobernantes no cometan abusos contra los ciudadanos. Pero de aprobarse la reforma energética de Calderón, además de perder nuestra soberanía y la posibilidad de usar a la industria petrolera para el desarrollo de nuestro país, se estarían destruyendo los acuerdos básicos de este pacto social. Esos principios fundamentales de la Constitución que solo pueden modificarse con el consentimiento de los mexicanos. Por eso es importante saber de qué manera se verían afectadas estas leyes con las reformas que propone Calderón y cuáles serían sus consecuencias para todos los mexicanos. Además de la crítica informada, tenemos una alternativa nacionalista, democrática y popular. Las iniciativas de la llamada reforma energética en realidad es una contrarreforma petrolera, son un intento de privatización. En suma, es evidente que las iniciativas de ley propuestas por Calderón son violatorias de la Constitución y obedecen a los intereses creados que desde la expropiación del petróleo han estado en acecho para consumar el gran atraco de la privatización de la industria petrolera nacional. Las iniciativas de Calderón cancelan la posibilidad de usar de manera integral al sector energético como palanca del desarrollo nacional. Es necesario señalar que al otorgarse permiso a los extranjeros y privatizar la exploración, perforación, refinación, la petroquímica y el transporte y los ductos y el almacenamiento de petrolíferos, se dejaría a Pemex como simple administradora de contratos y abastecedora de petróleo crudo. Tengamos presente que si perdemos la soberanía como sueñan los entreguistas, será muy difícil por razones geopolíticas recuperar el dominio de la nación sobre nuestros recursos petrolíferos. Aunque todos sabemos que el principal problema de Pemex es la corrupción, Calderón, en vez de llevar a cabo acciones para enfrentarla, o al menos para plantearla, establece que sus iniciativas la creación de un régimen de excepción para alentarla y legalizarla. Hablemos claros, las iniciativas de Calderón no tienen ningún propósito para fortalecer a Pemex, sino para entregar la industria petrolera a los grandes tiburones de aguas profundas del mundo de los negocios. Nosotros no planteamos ni permitiremos nada que signifique violar la Constitución ni privatizar la industria petrolera, ni comprometer la soberanía nacional. Sí tenemos propuesta
y que esa propuesta está basada en un concepto optimista. Nosotros sí creemos que México tiene los recursos y los hombres necesarios para aprovechar el auge petrolero. Nuestra propuesta alternativa permitirá impulsar el desarrollo económico independiente de México, la industrialización nacional y procurar el bienestar de la población. La reforma energética de Calderón es un plan entreguista dictado por los organismos financieros internacionales que va en contra del interés nacional. Las políticas neoliberales obligan a los países productores a entregar su riqueza y su economía a un mercado donde se privilegia la ganancia privada sobre el bienestar de la gente. Esto viola la Constitución, cuyo artículo 27 establece que la explotación, uso y aprovechamiento de los hidrocarburos es derecho exclusivo de la nación. La privatización de las actividades de Pemex que propone Felipe Calderón con sus iniciativas llevarán al desmantelamiento de la empresa, a la sobreexplotación del petróleo y a la importación de gasolina, gas y petroquímicos. En consecuencia, nos despojarían de una riqueza que es de todos y de la que depende el futuro de las próximas generaciones. Con la expropiación petrolera en 1938, el general Lázaro Cárdenas impulsó la segunda independencia de México, la independencia económica. Con ello sentó las bases de un desarrollo propio. Hoy las reformas de Calderón nos quieren regresar al porfiriato, cuando los extranjeros eran dueños de nuestro petróleo, no pagaban impuestos y eran amos y señores de regiones completas con todo y su población. De esa dimensión son los cambios que impulsa Calderón en la industria petrolera. De ese tamaño es el reto que tenemos los mexicanos. Por eso, durante el debate en el Senado, Claudia Sheinbaum, secretaria del Patrimonio Nacional, expuso la propuesta alternativa del gobierno legítimo para fortalecer y modernizar a Pemex sin privatización ni corrupción. Nuestra propuesta corresponde a una política energética integral soberana que visualiza al sector energético nacional como motor de la economía, fortalece a Pemex, promueve la seguridad en el suministro de energéticos, disminuye las importaciones, aumenta las reservas, promueve el uso racional de los hidrocarburos y las fuentes renovables de energía, disminuye los precios de los energéticos y la electricidad y busca cubrir las necesidades energéticas básicas para toda la población. La propuesta de nuestro movimiento no implica reformar ninguna ley secundaria. Se trata de cambiar la política económica defendiendo una visión soberana y nacionalista. Consta de 5 líneas estratégicas para el fortalecimiento integral de la industria petrolera pública. 1. Pemex como motor de la economía nacional. Convertir a Pemex en motor de la economía nacional significa que éste aproveche las oportunidades de cada uno de los procesos, desde la exploración hasta la comercialización de los productos. Si Pemex garantiza un abastecimiento adecuado de productos con certidumbre de volúmenes y precios competitivos, no solo se fortalece a la entidad pública, sino se genera un impulso a la actividad industrial nacional. Proponemos que los combustibles sean elaborados en México con inversión y operación de Pemex, porque su producción y comercialización significan mayores ganancias para el país, más empleos, apoyo a la ingeniería nacional, desarrollo tecnológico propio y disponibilidad de los productos. Con esta propuesta dejaríamos de importar gasolinas y petroquímicos, por los que pagamos cada año más de 20,000 millones de dólares. La ventaja económica de que estas instalaciones las construya y opere Pemex es que esta cuenta con experiencia, materia prima, puede manejar de manera integral todo el proceso de industrialización petrolera y, lo más importante, Pemex utilizaría las ganancias para su fortalecimiento y el beneficio del país en vez de que éstas se quedaran en unas cuantas manos privadas. Para lograr este objetivo proponemos a. Reintegrar a Pemex como una sola entidad y no como está ahora, dividida en subsidiarias y filiales. Esto permitirá establecer una planeación integral, disminuir los costos de las distintas actividades que realiza Pemex, mejorar la competitividad de la empresa, además de evitar la duplicación de gastos administrativos y burocráticos. De esta manera se pueden reducir el costo de la electricidad y las importaciones de gas. El incremento en la generación eléctrica debe sustentarse también en otras fuentes de energía como las renovables. Se propone una integración energética entre Pemex, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro para sustentar la expansión de la generación eléctrica con el uso de derivados pesados de petróleo, usando nuevas tecnologías que disminuyen la contaminación ambiental.
La decisión de usar gas natural para producir electricidad es totalmente irracional y en buena medida obedece a negocios de los más altos funcionarios del sector energético, que se benefician otorgando contratos de gas a empresas españolas que obtienen enormes ganancias comprando el combustible a bajo costo en Perú o Nigeria y revendiéndolo muchísimo más caro a la Comisión Federal de Electricidad. B. Generar un nuevo sistema de precios dentro del sector energético. Ese sistema debe estar sustentado en el costo de producción y la renta petrolera nacional y no como actualmente se establece con los precios de los hidrocarburos en los Estados Unidos. De esta forma se podrán reducir los precios al consumidor de las gasolinas, gas y de la electricidad. Esto es posible si se fijan los precios con base en los costos de producción de crudo y gas natural, si se aprovecha la cadena de valor y se modernizan las instalaciones existentes. Bajo esta premisa, se harían altamente rentables de inmediato las actividades de refinación y petroquímica de Pemex, tanto las actuales como las nuevas inversiones, y apoyarían a las diversas ramas industriales del país. 2. Canalizar el grueso de los excedentes presupuestales del petróleo hacia Pemex y que el Estado asuma la deuda de Pidiregas para liberar a Pemex de su carga fiscal. Se necesita una nueva política presupuestal mediante la cual todo el excedente petrolero que no está asignado a estados y municipios, el 75%, sea invertido en el sector energético. En 2008, su potencial es de 200.000 millones de pesos. Si se dispone de 150.000 millones de pesos al año, se pueden invertir en exploración y producción de crudo, refinación, petroquímica, mantenimiento, ductos, almacenamiento, investigación y desarrollo en hidrocarburos y en nuevas fuentes de energía. Para dejar de importar gasolina se tienen que construir al menos 3 refinerías. Para ello no se requiere inversión privada. De los excedentes se pueden destinar 30.000 millones de pesos anuales en los próximos 6 años. La inversión total se recuperaría en 3 años, 18 a 20.000 millones de dólares. Es el equivalente de lo que pagamos cada año en importación de gasolinas. De ese tamaño es el negocio que está en juego. Es el más rentable del mundo. Si se usan bien en Pemex los excedentes petroleros, se pueden fortalecer sus actividades estratégicas y permitiría invertir en proyectos urgentes, sobre todo en la producción de crudo en campos existentes y en recuperar reservas. Debemos dirigir los esfuerzos principalmente en aguas someras, donde Pemex es líder mundial, y en tierra, donde solo se ha explorado el 20% del territorio nacional. En esas zonas tenemos, de acuerdo con Pemex, 45.000 millones de barriles de reservas de petróleo probadas, probables y posibles. Con las ganancias de su explotación, podemos desarrollar nuestra capacidad tecnológica y de ejecución de proyectos de exploración y explotación en aguas profundas, siempre en el momento que se considere necesario, de acuerdo al interés nacional y pensando en las futuras generaciones. Por otro lado, la deuda de Pidiregas de todo el sector energético a diciembre de 2007 era de 62.000 millones de dólares, de los cuales cerca de 50.000 corresponden a Pemex y el resto a Comisión Federal. Esta deuda resulta muy cara porque está otorgada a contratistas privados, que frecuentemente inflan los costos para asegurarse de que sus operaciones sean muy rentables. El pago de esta deuda es un absurdo. Las ganancias de Pemex son utilizadas por el gobierno para aumentar las reservas del Banco de México, que ascienden a unos 85.000 millones de dólares, por los que recibe intereses del 5% anual. En cambio, Pemex paga el doble por los intereses de los Pidiregas. La deuda de Pemex a través de Pidiregas debe ser absorbida por el Estado. Es una deuda del país y como tal debe asumirse. Esta propuesta liberaría a Pemex de una pesada carga financiera con ahorros potenciales de 2.500 millones de dólares en intereses y también daría una señal inequívoca a los mercados financieros internacionales de que en materia petrolera la nación es garante de Pemex y se mantiene como empresa de la nación y que estamos comenzando a poner la casa en orden en materia de deuda. 3. Fortalecimiento de las áreas estratégicas de Pemex. La contratación de empresas transnacionales para la ingeniería y ejecución de proyectos que viene realizando Pemex desde hace algunos años, junto con los contratos de servicios múltiples, actividades que las iniciativas oficiales pretenden ampliar, incluida la que se presentó ayer, han ido disminuyendo las capacidades operativas y tecnológicas de Pemex, vulnerado la verdadera autonomía y la gestión de Pemex
y por ello deben establecerse acciones de fortalecimiento de las capacidades sustantivas de la empresa basadas en el desarrollo de la ingeniería nacional. Además, la propuesta de Calderón no atiende los problemas operativos de Pemex que impiden una mayor productividad de la entidad. Por eso, nuestra propuesta consiste en fortalecer las áreas sustantivas de Pemex y la ingeniería nacional, dotándolas de recursos y enfrentando la negligencia. El gobierno legítimo de manera específica propone resolver el problema de la contaminación del gas y crudo con nitrógeno en los yacimientos de Cantarell, que ha originado el cierre de al menos 80 pozos, los cuales en promedio podrían producir hasta 500,000 barriles de petróleo crudo diarios. Esta contaminación también provoca la quema diaria de más de 700 millones de pies cúbicos de gas, que equivale al 30% de lo que se utiliza actualmente para la generación de electricidad. Para solucionar este problema se necesita construir una planta de separación de gas y nitrógeno que debió entrar en operación desde 2002. Impulsar la exploración en todo el territorio nacional, del que se ha investigado solo el 20%. Necesitamos reponer más rápido nuestras reservas de bajo costo, sobre todo explorar en aguas someras, donde Pemex es líder mundial en tecnología y producción. Ahí se encuentra la mayor parte de esas reservas. Modernizar la explotación de campos maduros con nueva tecnología de recuperación. Tenemos más de 1,000 pozos de este tipo con posibilidades de aportar grandes volúmenes de hidrocarburos. Aumentar la capacidad de refinación en Salina Cruz y Minatitlán y construir 3 refinerías más, que podrían estar en el puerto de Tuxpan, que cuenta con infraestructura y ductos para llevar gasolina al Valle de México, y otras en Atasta, Campeche, y en Dos Bocas, Tabasco, para aprovechar el crudo que se produce en esas zonas. 4. Fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico en la producción y uso de la energía con la vinculación entre Pemex, el Instituto Mexicano del Petróleo y otras entidades públicas, planeación, inversión y desarrollo para la transición energética. El Instituto Mexicano del Petróleo debe volver a jugar un papel central en la investigación y desarrollo de tecnología, coordinando los esfuerzos y recursos con la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y otras instituciones públicas de educación superior e investigación para el desarrollo de fuentes alternas de energía que disminuyan nuestra dependencia de los hidrocarburos, que promuevan el ahorro y el uso eficiente de la energía y la disminución de la contaminación ambiental. Esto generará un uso racional del petróleo que incluso permitirá una vida más larga de sus reservas. Nuestra propuesta se sustenta en utilizar y potenciar la ingeniería y la ciencia mexicana. La propuesta oficial es que esta investigación se haga en el extranjero por empresas privadas. 5. Garantizar el funcionamiento de un comité anticorrupción en el Consejo de Administración de Pemex. Todos los mexicanos sabemos que uno de los principales problemas de Pemex es la corrupción. Tan solo baste mencionar los casos del Pemex Gate, Juan Camilo Muriño, Repsol y los Briviesca. El gobierno legítimo propone vigilar las auditorías de Pemex a través de un comité anticorrupción, cuya tarea primordial será la de fiscalizar los contratos públicos y evitar malos manejos, los conflictos de intereses y el tráfico de influencias. Este comité debe integrarse con ciudadanos de intachable trayectoria ética y profesional, que tengan plena independencia de Pemex y del Ejecutivo. Deben ser nombrados en el Congreso por consenso de los partidos a través de un riguroso proceso de selección. Legisladores, amigas y amigos, señoras y señores, la propuesta integral que hoy presentamos representa una visión radicalmente distinta a la visión oficial, a la visión que han presentado las iniciativas del señor Calderón. La nuestra está sustentada en una visión nacional de crecimiento económico, fortalecimiento de las instituciones públicas y soberanía nacional. Una política de planeación y desarrollo energético soberanos son posibles. Tenemos los recursos económicos, tenemos las capacidades humanas, solo resta la voluntad política. El paquete de 7 iniciativas que se dice son en materia energética, enviada por Felipe Calderón al Legislativo, las 5 primeras el 8 de abril,
son a todas luces anticonstitucionales y contrarias a los intereses de México y han por eso agraviado e indignado a millones de mexicanos, los que están respondiendo con una movilización civil sin precedentes en defensa del petróleo. Este espacio de reflexión, de diálogo y de debate fue abierto por el pueblo de México y agradezco por lo mismo a este movimiento de resistencia popular, pues sin este no estaríamos hoy aquí. El debate en el Senado de la República continúa y cada día queda más claro que, de aprobarse, la reforma energética de Calderón privatizaría el 70% de la industria petrolera. Hasta sus más férreos defensores aceptan que la reforma viola la Constitución política y permitiría compartir la renta petrolera con empresas transnacionales. Contrario a lo que se afirma, la reforma reduce los beneficios sociales que produce el petróleo, vulnera la soberanía nacional y entrega las principales actividades de Pemex a empresas privadas en perjuicio de la economía nacional. Son, en síntesis, iniciativas concebidas desde una visión empresarial y neoliberal, carente de vínculos con la Constitución, con la historia de México y con las grandes mayorías del país. Y yo sostengo, como abogado, como jurista, que el artículo 6º de esta ley reglamentaria viola flagrantemente la Constitución y por ende es anticonstitucional. Cualquier reforma que pretenda que un área estratégica fundamental admita la intervención directa o indirecta de particulares, en mi opinión, debe ser considerada como inconstitucional. Pero la principal razón por la que panistas y priistas tienen prisa por aprobar la reforma de Calderón, además de las presiones de las petroleras y de los Estados Unidos, es que quieren compartir los negocios con los nuevos inversionistas mediante la corrupción, el tráfico de influencias y la asignación directa de contratos a sus empresas favoritas. Los gobiernos neoliberales, priistas y panistas han desmantelado a Pemex para privatizar la industria, aunque los panistas han superado en codicia a sus antecesores. En 8 años han saqueado las ganancias de Pemex, las más grandes en su historia, y han mandado a la empresa del 6º lugar mundial que tenía en 2000 al que tiene ahora. En solo 4 años, de 2004 para acá, Fox y Calderón se chuparon el 28% de las reservas probadas. Ahora nos dicen que ya no hay reservas, aunque ellos mismos reconocen que hay petróleo para 50 años. Los panistas han dilapidado la renta petrolera en la alta burocracia o se la han apropiado como los hermanos Briviesca. Muchos de los funcionarios y legisladores panistas y priistas que promueven la reforma tienen intereses y contratos con Pemex, empezando por el Niño Muriño. César Nava, el particular de Calderón, que ayudó a su familia en negocios con Pemex y maniobró ilegalmente para entregar a transnacionales la explotación de gas en la cuenca de Burgos. El senador Francisco Labastida Ochoa, ex candidato del Pemex Gate y presidente de la Comisión de Energía, y el senador Juan Buenotorio, cuya familia hace fortunas con sus contratos con la paraestatal, por poner algunos ejemplos de quienes tienen en sus manos la decisión del Congreso. Por eso son cada vez más las voces que proponen una consulta popular. Ese derecho ciudadano está reconocido en el artículo 26 de la Constitución Política. Así lo expuso el prestigiado jurista don Juventino Castro y Castro durante el debate en el Senado. Es de mi total convicción que si se hubiera intentado modificar a la Constitución en estas cuestiones y se pretendiera en sustitución algo contrario al espíritu profundo de lo que hasta la fecha hemos cumplimentado, ciertamente pondríamos en peligro la paz social del país. El hecho de reconocerse que Pemex funciona defectuosamente obliga a tomar determinaciones que permitan recuperar su funcionalidad. Ello independientemente de que la desmejoría de la empresa tenga como origen unas maniobras políticas malintencionadas o solamente se deban a una incompetencia técnica, administrativa y financiera de sus directivos actuales y de los pasados. Una especial e importantísima anotación final respecto al manejo constitucional de la normatividad que se refiere a las riquezas naturales de nuestro subsuelo.
Para introducirlos al tema, me permito transcribir textualmente la primera parte del párrafo tercero del artículo 26, en el cual dice: la ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, para llegar a la conclusión definitiva de que el aprovechamiento de los recursos naturales del subsuelo nunca deben quedar en las manos y en el control de intereses privados, y cómo deben llevarse a cabo la consulta popular que resulta obligada constitucionalmente. Se dice que no se le puede preguntar al pueblo porque no hay una ley de plebiscito y de referéndum. Ya el maestro doctamente se ha referido al contenido del párrafo 3 del 26. Sí se puede hacer, basta una ley reglamentaria. ¿Qué es lo que impide que hagamos una ley de plebiscito y una ley de referéndum? Nada. Se pueden fundar en el artículo 39, y el artículo 39 dice que la soberanía nacional reside en el pueblo, y el pueblo tiene en todo momento el derecho de darse el régimen que le convenga. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, tomó la iniciativa y convocó a una consulta popular a término de los debates sobre la reforma energética en la capital del país para el próximo 27 de julio. De esta manera podrá conocerse la postura sobre el petróleo de un gran sector de la ciudadanía. ¿Por qué estamos en diferentes posturas? Porque hay dos ideas esenciales. Una idea, que desarrollemos la industria nacional. No necesitamos cambiar las leyes para contratar lo que necesitemos, de hecho se hace hoy. Y hay otra idea, que es subrepticiamente dar al traste con el artículo 27 constitucional e ir por la privatización de petróleos mexicanos. Hay dos ideas, por eso estamos en posiciones distintas. La pregunta es cómo se resuelve, y yo lo que propongo aquí es que convoquemos a la consulta a todas las ciudadanas y ciudadanos del país. Lo podemos hacer la mayor parte de los gobiernos de los estados, porque es obvio que Calderón no lo va a hacer, pues si no quería ni que nos diéramos cuenta. Y en el ánimo de contribuir en ello, les comento que en el Distrito Federal invitaremos a una consulta de acuerdo a la ley local para el día 27 de julio a todas las ciudadanas y ciudadanos de la capital de la República, porque esa va a ser la forma de que las diferentes posturas puedan ser conocidas por todos los ciudadanos, en primer lugar. Segundo, que todos puedan participar, dada la envergadura de la decisión que estamos comentando. Y tercero, yo diría que no hay ningún argumento para eludir una consulta pública cuando hay un tema de esta naturaleza, salvo que se tenga temor de que la mayoría de la población no esté de acuerdo con lo que se está planteando. No sostenemos que Pemex se quede como está, Lo que tenemos que hacer es que tenga una gestión diferente y otra política, porque la situación de Pemex hoy sí se puede corregir, pero no tratando de cambiar el artículo 27 constitucional por la puerta de atrás. En manos de los gobernadores está el que se pueda llevar a cabo esta consulta, y si el Congreso de la Unión así lo resolviese, podría llevarse a cabo en todo el país y estar lista, evaluándose las diferentes propuestas, porque hay varias, para fines del mes de julio, a efecto de que el Congreso de la Unión tome en cuenta la postura de todos y todas las ciudadanas de nuestro país. A la iniciativa se han opuesto categórica y cerradamente funcionarios del gobierno federal y del Partido Acción Nacional, pero cada día somos más los mexicanos que reclamamos ser consultados sobre el futuro de Pemex y de la industria petrolera. Si no están de acuerdo en que se pregunte a la gente su opinión, si no les parece democrático, que no descalifiquen a los ciudadanos. El México del siglo XXI reclama su derecho a decidir, y el destino de estas iniciativas que pretenden trastocar incluso la naturaleza del régimen político
podría y debería ser consultado a todos los mexicanos en una amplia consulta popular. México requiere de una industria petrolera nacional sustentada en un Pemex que debe modernizarse, pero no en el sentido que lo plantean los neoliberales para ponerse al servicio de una industria privada paralela en manos de las transnacionales, como la que desean crear en México, sino para contribuir de manera cada vez mejor al bienestar de los mexicanos y a salvaguardar la seguridad energética del país. Debe seguir siendo una gran empresa del Estado en la que se reinviertan los excedentes petroleros y fortalecida por un Instituto Mexicano del Petróleo que colabore a la tarea de lograr un desarrollo científico y tecnológico propio. Del debate a la consulta. El debate sobre la reforma energética ha demostrado que la industria petrolera es el motor de la economía y es fundamental para el futuro de México. Hasta el momento han hablado el gobierno federal, los legisladores y los especialistas. Pero hace falta conocer la opinión de los ciudadanos. Esta consulta pública es posible legalmente, ya que el artículo 26 de la Constitución de la República faculta al Estado a establecer procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación Democrática de los planes y programas del gobierno. La mayoría de los mexicanos queremos ser consultados sobre el destino de Pemex y de la industria petrolera. El petróleo es de todos y todos tenemos derecho a opinar y a participar. La consulta popular es el método más democrático para decidir si se acepta o rechaza la reforma energética. No podemos permitir que los panistas nos ofendan al rechazar la consulta con el argumento de que los ciudadanos no tenemos derecho ni estamos capacitados para decidir sobre la reforma energética, que todo es cosa de expertos y legisladores. La derecha no tiene argumentos, pero no admitirá la consulta popular porque la tiene perdida. No permitirá que la gente interfiera en sus negocios. Es importante informarse y participar en la defensa del petróleo. Si permitimos que se entregue nuestro patrimonio y la soberanía nacional a las transnacionales, si dejamos que se cometa este daño irreparable al país y a la población, también seremos responsables. Es mucho lo que se juega para dejarlo solo en manos de los legisladores. No podemos aceptar la privatización de la industria petrolera porque se pone en riesgo la soberanía nacional y el patrimonio de los mexicanos. Las iniciativas violan la Constitución y despojan de la riqueza petrolera a las futuras generaciones. No lo permitamos. Asumamos cada uno nuestra responsabilidad ciudadana. Que nadie decida por ti. Aún es tiempo de hacer algo en beneficio de todos. Defendamos el petróleo. Participa en la consulta nacional sobre la reforma energética. No permitamos la privatización de la industria petrolera. El jefe de gobierno del Distrito Federal y otros gobiernos estatales y municipales organizan la consulta para el próximo 27 de julio. En los otros estados y municipios donde ninguna autoridad organice la consulta, se realizará en la primera quincena de agosto. Todos a la consulta nacional. El petróleo es de todos los mexicanos. Todos tenemos derecho a opinar. No dejes que otros decidan por ti. Participa en la consulta sobre Pemex y la reforma energética. Modernizar a Pemex sin violar la Constitución. Fortalecer la industria petrolera sin privatizar. Aumentar la renta del petróleo sin entregarla a las empresas transnacionales. Utilizar el petróleo como palanca del desarrollo nacional, no como negocio de privados y extranjeros. En apenas un mes, Andrés Manuel López Obrador ya recorrió los 32 estados de la República y le tomó protesta a las brigadas en defensa del petróleo que se están formando en todo el país. Oiga, Beba, ¿y para qué son tantas brigadas? Ni que importara tanto el petróleo. ¿Qué no oye que dicen en la tele que se está acabando y que nosotros no podemos ni sacarlo? Ay, charro. Lo que se está acabando es la paciencia de la gente frente a tantas mentiras de los medios de comunicación. Para eso se están organizando tantos brigadistas voluntarios, para defender el petróleo y para informar a la gente de las verdaderas intenciones del gobierno panista que quiere entregar nuestro petróleo a Estados Unidos y todo el sector energético a unas cuantas empresas extranjeras, sus socios verdaderos. Por eso, Andrés Manuel López Obrador está visitando todo el país.
Quienes conocen la historia de la defensa del petróleo saben lo que significan las empresas petroleras extranjeras, saben lo que representa el que estas empresas dominen en nuestro país. El petróleo lo entregó Porfirio Díaz a empresas petroleras extranjeras. Estas empresas en ese entonces se dedicaban a explotar el petróleo. Con la revolución se logró que en la Constitución de 1917 se estableciera que el petróleo era de los mexicanos, de la nación, y que solo la nación podía llevar a cabo la explotación de este recurso natural estratégico. Sin embargo, eran tan poderosas las compañías petroleras extranjeras que ese artículo quedó por muchos años como letra muerta, porque siguieron operando en nuestro territorio las compañías petroleras extranjeras. Primero, el presidente Madero quiso llevar a cabo algunos cambios, fijó un impuesto a las compañías petroleras extranjeras, y esta fue una de las causas por las que los extranjeros, estas compañías, apoyaron el golpe de Estado, apoyaron a Huerta para cometer el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Luego, el presidente Venustiano Carranza, coahuilense, intenta también reglamentar el artículo 27 y se desatan hostilidades. No pudo tampoco el presidente Obregón, no pudo el presidente Calles, fue hasta que llega el presidente Lázaro Cárdenas, cuando se logra recuperar el petróleo que estaba en manos extranjeras. Si ahora, de manera irresponsable, se vuelven a abrir las puertas a las empresas petroleras extranjeras, va a ser muy difícil, por razones de geopolítica, que podamos recuperar de nuevo nuestra riqueza petrolera. Además, no solo se trata de la explotación por parte de extranjeros del petróleo, sino que ellos llegan para mandar, y nosotros no queremos que el presidente de México sea un empleado, un gerente de los extranjeros. Nosotros queremos que el presidente de México realmente represente al pueblo de México. No queremos ser una colonia, queremos ser un país libre, un país independiente, un país soberano. Lo que tenemos que decirle a la gente es que, a pesar de que está mal administrado Pemex, a pesar de la corrupción que hay en Pemex, hoy día de cada peso del presupuesto nacional, 40 centavos provienen del petróleo. Hay que decirle a la gente que si se construye una obra pública, si se ofrece un servicio, pues la mitad de lo que cuesta esa obra pública proviene de los ingresos petroleros. Si se introduce agua potable, si se introduce drenaje, si se pavimenta una calle, si se construye un hospital, una escuela, la mitad de lo que cuesta hacer esa obra pública proviene de los ingresos petroleros, la mitad de los sueldos de los maestros, la mitad de los sueldos de los médicos, de las enfermeras, del sector salud, la mitad de las pensiones que reciben los jubilados se puede solventar por los ingresos petroleros. Necesitamos el petróleo porque lo podemos convertir en palanca para el desarrollo nacional.
Si el petróleo sigue estando en manos de la nación, hay esperanzas para que en México se impulse la industrialización, hay esperanza para que en México se generen empleos, que la gente, sobre todo los jóvenes, no se vean en la necesidad de emigrar, de abandonar a sus familias, de abandonar sus pueblos para ir a buscar trabajo del otro lado de la frontera. Si se privatiza, ¿de dónde se van a tener ingresos para financiar el desarrollo del país? Por eso tenemos que informarle a la gente. Lo que queremos es que los 200,000 brigadistas del país en defensa del petróleo visite cada uno 50 domicilios cada 15 días. Esa es la tarea. Y así estaríamos informando en 10 millones de hogares, entregando esta información. Porque después que se terminen los debates y que la gente esté informada, vamos a exigir que se lleve a cabo una consulta popular, una consulta ciudadana. Que se tome un acuerdo en el Senado para que se organice la consulta a nivel nacional, pero si no lo aceptan los senadores, sí se pueden llevar a cabo estas consultas en cada uno de los estados donde está permitido, de conformidad con la ley. Se haga esta consulta, se recoja la opinión de todo el pueblo. ¿Protestan ustedes defender el petróleo que es del pueblo de México y de la nación? Si así lo hacen, que el pueblo y la patria se los reconozca. La patria no se vende, la patria se defiende. Vamos, Beba, la reforma de Calderón no puede ser tan mala. ¿Qué no oye que no privatiza? Que la Constitución va a quedar intacta, que solo se modifican leyes secundarias, que seguiremos siendo dueños del chapopote. Ay, Charro, ese es uno de los principales problemas, que las modificaciones a las leyes secundarias simplemente afectan derechos primarios de los mexicanos, violan la Constitución. Y por si no lo saben, ninguna ley reglamentaria puede estar por encima de los principios que rigen nuestra Carta Máxima. A ver si puso atención. Dígame, ¿de qué manera podemos rescatar a Pemex sin violar la Constitución? No me digan que la única forma de rescatar la industria energética es venderla y entregar la soberanía nacional, cancelando el futuro de millones de mexicanos.